Tras que la pantalla cambiase empezó otra melodía. Serafall. Vaya tan rápido más, decía la Mao al ver que verían más 5 años rápido. En la reunión de aquella organización. Todos veían varias siluetas siendo 8 las que estaban estatuas encima de sus dedos. Sirfets. ¿Qué es eso? Decía al ver la silueta y tener unos escalofríos. Azazel. ¿Son todos los que hay? Decía al ver al grupo. Ente. Faltan 2 más pero esos ya murieron, le decía explicando la situación actual del equipo. Ante lo dicho varios se preguntaron quiénes fueron los que murieron pero decidió en ver más. Mientras sin descanso entrena con dedicación, Naruto se preguntaba cómo podía hacer para ver a la izquierda y a la derecha a la vez, pero deben detenerse en su mejor momento. Todos vieron cómo aparecía el rubio protagonista y seguía entrenando. Kunou. Genial, ya apareció. Decía la hija de Yasaka al ver a Uzumaki en escena. ¿A qué no? Ara no se ve nada mal, decía la mitad caída al ver al rubio con un Kyuubi y Gata estando de acuerdo. Issei. Maldito si se hizo en un chico lindo. Gritaba en furia al ver que su temri se hizo realidad. Azazel. Tal parece más maduro, comentaba al ver que el rubio tenía una mirada más seria. Gabriel. Ojalá Naruto-kun no haya cambiado mucho, decía la ángel al ver al rubio queriendo verlo como alguien puro. Masaru Tobi estaba muerto y darle la noticia era la peor parte. Un niño que ni nació ya se queda sin su padre. Todos escucharon que anunciaron la muerte del niño y la mujer que vieron al final estaba embarazada. Asia. No puedo ser, decía con lágrimas al ver que el bebé nacería con padre. Kunou. Como yo, pensaba con tristeza al no tener un padre. Al ver así hija triste la Yokai la abrazó para darle ánimos. Kamaru descargaba todo lo que lleva dentro. Esa era la única forma de vengar a su maestro. Shinobi. Se está culpando, decía la cuarta al entender la situación. Kiba. Espero lo logre superar, decía no queriendo que el chico estuviese igual que el Uchiha. Con la mente fría creó un plan en su cabeza, encajando cada pieza de aquel rompecabezas. Rías. ¿Qué ideas tendrá? Me resulta difícil, decía la Gremory al no saber cómo lidiar contra tal dúo. Rabel. Igualmente y el otro parece más peligroso, decía la rubia al recordar que Kakuzu no mostró casi nada de sus habilidades. Junta al equipo 10, perdón por haber tardado. Aprenden juntos el camino para sanar el pasado. Miguel. Quieren dar justicia a su maestro, decía el ángel al ver el motivo del equipo. Bali. Les van a dar una paliza, decía el Lucifer teniendo en baja estima al trío. Kuroka. ¿Y por crees eso Bali? ¿Nia no crees que ganen? Cuestionaba la gata a su compañero de la brigada. Bali. No pudieron siendo más y no parecen fuerte físicamente para dar pelea, le respondía al ver que ese equipo de seguro los únicos que peleaban eran el gordo y el sensei Azazel. No todo es músculo y o es Bali, le decía tratando de dar una lección. Ante lo dicho el peliplata solo le miró no creyendo que ese trío pudiese ante tales rivales. No quiso detenerlos, son tan solo 3. Pero aparece Kakashi, yo los acompañaré. Issei. Si otra vez la de grandes opais. Decía exclamó su alegría. Rías. Issei-kun no es momento de que digas eso, mira la situación, reprendía a su lindo peón el cual se calló. Shenobia. Por lo menos con él son más, decía la peliazul al ver al canoso de un ojo. Kiba. Mínimo ahora tienen más opciones, decía el chico al ver al sensei de Naruto. Ahora son 4, van en busca de Kakuzu y Hida. Mientras la quinta, busca quien los acompañaría. ¿A qué no? Ara más refuerzos para ellos, decía la demonia caída ante lo dicho. Tsubaki. Teniendo en cuenta lo pasado es necesario, decía la vicepresidente del consejo al tener muy presente lo ocurrido. Asia. Pero a quienes mandara, decía la Argento pensando en todos los que aparecieron hasta el momento. Opis. A Naruto, que or ver sus avances, veía a la dragona con esperanza de ver al rubio. Tiene 24 horas para terminar aquella nueva técnica con la que superar. Todos escucharon lo dicho no creyendo lo visto. Graifía. No es algo peligroso hacer eso con una técnica, comentaba ante lo dicho. Sirfets. Sin duda sería un logro hacer eso, decía el Lucifer Mao ante lo que trataba el rubio. Kunou. De seguro será una técnica genial, decía la yokai imaginado cientos de técnicas. Basaka. Solo queda esperar su resultado, decía la yokai en el mismo estado de preocupada. Ve desde lejos con la técnica de Ino, los embosca con la sombra, con kunai explosivo. Persona. Tal parece que su plan funcionara, decía asombrada al ver que los rodeaba. Serafall. Hay que esperar Sona-chan, decía abrazando a su hermana que quería escapar.
Eran solo una trampa detrás de su plan. Por las armas de Asuma en su sombra los va a atrapar. Ravel, sorprendente, decía al ver que podrían ganar. Kiba, solo queda esperar qué más ocurrirá, decía el rubio al ver al dúo. Todo terminó en cuanto los atrapé. No voy a fallar una segunda vez. Rías, sin duda lo superó en inteligencia, alegaba la pelirroja al Nara. ¿A qué no? Ara tan rápido acabarán con ellos, decía al ver que el equipo saldría victorioso. Hidan ataca a Kakuzu pero él tiene un plan. Un brazo bajo la tierra plantó antes de empezar. Sirfes. Maldiciones los leyó, decía el líder del infierno al ver cómo se liberaban. Balí, decías viejo, decía con risas al líder caído sobre cómo saldrían las cosas. Se libró de la sombra, Choji lo quiso aplastar. Cuando escondía su piel él endurecía. Hay que contraatacar. Zenobia. Me siguen sorprendiendo lo que pueden hacer los ninjas, decía la chica al ver el aumento de tamaño y que Kakuzu saliese ileso. Kiba. Tienes razón, me daría miedo enfrentar 1 a 1 contra ellos, decía el espadachín al ver que los ninjas tenían más de un truco siempre. Atacan a Kakuzu de repente por detrás. El Chidori de Kakashi su pecho fue a atravesar. Kakuzu cae al suelo, solo queda Hidan. Azazel. ¿Qué decía Balí? Ved un plan todo lo puede. Le decía en respuesta por lo visto. Ante lo visto el Lucifer ignoró al caído en busca de vagar su derrota. ¿A qué no? Sin duda debo imitar esa técnica, decía la hija de Barakiel al ver la técnica de rayos otra vez. Asia. Supongo que lo acabo, decía la rubia al ver el cuerpo caer. Otro Chidori más tan fácil no sería. Kakuzu se levanta, él también es inmortal. Todos vieron en shock como el caído volvía de entre los muertos. Issei. ¿Que no pueden morir los ninjas? Exclamaba al ver que otro no moría. Balí. Beth te dije tenía razón. Encaraba el Lucifer ante lo ocurrido. Extrañas criaturas le salen por detrás. Una de ellas muere, llegan a la conclusión. Kakashi solo mató a su quinto corazón. Sona. ¿Tiene que ser una broma? Decía la Citri al oír la revelación. Ente. No, Kakuzu tiene varios corazones que consiguió, afirmaba lo dicho. Ante la afirmación varios sintieron escalofríos ante lo dicho. Serafall. Bueno, en ese caso solo lo tienen que matar otras veces más, decía animado la situación. Dan y Kakuzu atacan a Ninja Copia. Su fuerza combinada tiene un poder que asombra. Zenobia. Sin duda son peligrosos, decía al ver cómo interactuaba el dúo. Graifia. Debieron ir más, decía la Maid al ver la situación. Gabriel. Con razón son tan temidos, decía la Ángel al ver al dúo inmortal en acción. El Sharingan de Kakashi podía seguir su paso. La energía del Jounin ya se estaba acabando. Rías. Vaya que son de temer, decía al ver que el ninja copia no podía defenderse bien de ellos. Basaka. Necesitan urgentemente que lleguen los refuerzos, decía la zorra al ver que todo podría terminar mal otra vez. La única forma de vencerlos era separarlos. Ya no pueden lidiar con ese ataque combinado. Sirfes. Sin duda eso es cierto, decía el Lucifer Mao al ver al dúo. Lo capturaré y llevaré a cabo ese rol. Puño directo a la cara de Hidan nos esperó. Así lo atrapa con su sombra y lo apartan del camino. Es un bosque a lo lejos que rodea de explosivos. Todos vieron cómo el Nara se llevaba al loco de la guadaña con él. Balí. Ojalá no muera, decía al ver la jugada arriesgada que hizo. Kuroka. Nia tendrá suerte si no le chupa la sangre, comentaba con risas la gata. Está confiado, su sombra no aguanta más. Esto es perfecto para mí, te voy a matar. Azazel. 1 a 1, ¿cómo lo vencerá? Decía el caído para sí mismo. Opis. Esto es aburrido cuando aparecerá Naruto, pensaba ante la aburrida pelea. Punta de su arma lo ataca, su sangre brota. Su ritual activa, dibuja y lame esas gotas. Esperado por esto, ahora muere. Todos vieron en shock como el lunático tomaba sangre y creaba el ritual. Rías. Mierda, está perdido, decía la Gremory al ver la escena. ¿A qué no? Necesitaba refuerzos contra él, comentaba la chica al ver cómo moriría el Nara. Su arma en su corazón y su victoria cree. Shikamaru cae al suelo. ¡Ah, qué desperdicio! Se levanta del piso, hizo justo lo que quiso. Balí. ¿Que no se supone que debería morir? Decía el peliplata al verlo levantarse. Graifia. ¿Es eso posible? Se cuestionaba la Lucifuge ante lo visto. Sona. ¿Pero qué hizo? Decía la heredera Citri al ver la escena. Su sangre la que bebió era de su compañero. Otro corazón de Kakuzu reventó luego. Todos vieron la explicación y a quien atacó. Azazel. Hoy, creo que hablo por todos y es que los ninjas son geniales, decía el caído con varios estando de acuerdo menos Issei que se negaba a afirmar eso. Corta
girando daña, pero fue muy superficial. Y con su sombra rápido lo logra otra vez cazar. Serafall. Genial, pero ¿cómo se lo van a quitar? Decía la Mao mágica. Citri. Dejando en pedacitos, decía la Citri pensando en más ideas. Sigue confiado, sabe, no le quedan fuerzas. Ya me puedo mover y al Nara se le acerca. Una sonrisa espeluznante y quiso darle un final. No, lo tiene, decía asustada por cómo se veía el demente. Basaka. Tiene que hacer algo rápido, decía mientras tenía a su hija. Su sombra sujetó las cuerdas, lo logra atrapar. Otra vez lo engañó, lo tenía todo planeado. Sirfetch's. Sorprendente, diría que está a la par de Ajuka, se decía al ver cómo el Nata manejaba la situación. Graifía. Menos más tenía un plan, decía la sirvienta al ver la escena. Pese a ser inmortal, su tumba ya había acabado. Cuando maldices a alguien, cavas dos tumbas. Cavaste la de Asuma, pero también la tuya. Miguel. Lo hizo por su maestro, decía al ver cómo el Nara lo hizo en memoria de su sensei. Bien, Jikamaru, mi voluntad te confío. Se despide de él, lo llevará siempre consigo. Y con su encendedor lo hace todo explotar. Se aplasta al inmortal por toda la eternidad. Kuroka. Bueno, creo que eso funciona, decía al ver cómo explotó al inmortal. Koneko. Solo falta uno, decía la peli blanca al ver que daba otro. Y mientras se salvó por esa estratagema, le quedan 3 corazones, se vuelve a levantar. Y su verdadera forma ahora se ve en la escena. Todos vieron cómo el ninja parecía unirse con sus máscaras en hilos. Kunou. Parece una muñeca de hilos, decía la yokai al ver a Akatsuki. Basaka. Es de temer, se decía al ver cómo el ninja podía atacar de cerca y lejos. Ustedes esos corazones voy a reemplazar. Pero él, como los héroes, llegaba justo a tiempo. Todos vieron como por un huracán de viento Kakuzu se alejaba por una técnica. Kunou. Si ya llegó. Celebraba la yokai al ver al rubio. Opis. Por fin algo interesante, decía la dragona siendo escuchada por varios. Issei. Mis entradas son mejores, pensaba negando la gran entrada del rubio. ¿A qué no? Por fin lo pondrá en su lugar Naruto-kun, decía la caída por ver al rubio en escena. Desde ahora yo me encargaré de él. Se lo ve confiado luego de su entrenamiento. Naruto ya no es más el que él solía ser. Azazel. Tal parece que sí, afirmaba el caído al ver al rubio cambiado. Graifía. ¿Podrá contra él? Se decía al ver que el rubio pelearía solo contra el ninja. Gabriel. Seguro podrá, decía la ángel sosteniendo el pecho dando su apoyo. Va hacia el frente, recolecta información, hace más y ya está listo para pasar a la acción. Sale un chirriante sonido de su nuevo Rasengan. Todos vieron cómo el Uzumaki creaba más clones. Serafall. Parece que las costumbres no cambian, decía la Mao al ver la técnica del rubio. Sona. No lo creo, Neesan dijo que recolecta información con ellos, le decía al oír ese dato interesante. Basaka. ¿Podría explicarnos eso, Ente? Pedía la yokai para calmar las dudas. Ente. La técnica de los clones le permite tener los recuerdos de sus clones como propios, es decir, lo que uno vive al se le traspasa, le decía revelando la gran ventaja de los clones. Ante lo dicho, varios se quedaron callados al oír lo que hacían los clones y recordando que el rubio podía hacer miles de ellos. Opis. Es un ejército de un hombre que podría aprender todo, pensaba la loligótica ante lo dicho. Su futón Rasen Shuriken va con todo a atacar. Logra distraerlo y casi al impactar su técnica está incompleta, se empieza a disipar. Todos vieron cómo el rubio formó un Rasengan que en esta ocasión cambió para tener aspas y se veía como un remolino. Sirfetch's. Esa técnica es peligrosa, se decía serio al ver la técnica asombrado de que el rubio crease tal bestialidad. Miguel. No quiero imaginarme el daño que haría al impactar, decía al ver que la técnica falló. Issei. Ja fallo, mi dress break nunca falla, decía con burla al que se deshizo la técnica. Koneko. No debería estar orgullosos de tan horrenda creación, senpai, le decía al castaño. Duró muy poco, Kakuzu lo va a matar. Sus maestros esta vez lo lograban rescatar. Todos vieron cómo el rubio fue apresado por el renegado, pero este de una forma hizo crecer su cabello para contraatacar y alejarse. ¿A qué no? Vaya, ese sí es un cabello firme, decía al ver la técnica del rubio. Valí. A este punto me pregunto qué no puede hacer los ninjas, decía el Lucifer al ver al rubio. Kunou. ¡Qué genial! Decía asombrada por el rubio y cómo alargó su cabello en un instante. Pero pese a fallar no se piensa retirar. Tú lo dijiste, Kakashi, al cuarto voy a superar. Todos escucharon lo que dijo el rubio, alegrándose por lo dicho pero escuchando lo último. Gabriel. Sigue sin saber qué es su padre, decía triste al oír la forma en que el rubio se refería a su padre. Shenobia.
¿Por qué no le dicen que es su padre?, decía la ex monja. Ante lo dicho, varios se molestaron al ver que el rubio seguía sin saber sus orígenes y los que hicieron sus padres. Él quiso pelear solo, sabe lo puede lograr. Si quieres salvar a Sasuke siempre debe ir más allá. Todos vieron cómo el rubio solo volvía a enfrentar a la Katsuki para seguir con la batalla. Serafall. Vaya, se ve muy emo, decía la chica mágica al ver cómo el pelinegro cambió. Sona. Parece que sigue con la serpiente, decía la Citri al ver que el chico seguía en busca de su venganza. Naruto nuevamente con 4 clones forma. Kakuzu otra vez volvía a cambiar su forma. Con 3 clones al frente, el original atrás. Como Graifía. Parece que no cambió mucho, decía la Maid al ver que el rubio volvería a repetir su ataque. Azazel. No lo creo, de seguro tiene un as, decía el caído Spernaut ver más del rubio. El ataque fue por el del final, pero no era tan obvio, el ninja lo sorprende. De atrás. Todos vieron como el Naruto que se quedó atrás y fue atacado era un clon sabiendo lo que se vendría. Fue de frente, y ahora su Rasen Shuriken si logra impactar. El poder de su técnica mató otro inmortal. Todos vieron como la técnica del rubio impactaba al ninja y este lo liquidaba. Kiba. Sin duda tiene mis respetos, decía el rubio al mirar cómo terminó la batalla. Serafall. Qué increíble técnica tiene Naru-chan, decía al ver el poder de la creación. Opis. Y por lo que dijo apenas la creo, comentaba la dragona haciendo que varios pensaran ante lo creado por el rubio. Antes de continuar platicando la pantalla cambió para mostrar una escena. Ante el impacto de su técnica y mandar volando al inmortal el rubio se dirigió ante la víctima de su creación. Naruto. Sin duda le falta perfeccionarla, comentaba mientras veía como su brazo con el que impacto se veía levemente herido. Valí. Espera, quiere mejorar eso. Decía incrédulo al ver el daño causado por el Rasen Shuriken. Asia. Parece que le hiere mucho usarla, decía preocupada al ver la mano del rubio. Azazel. Por la forma tendría que lanzarla, comentaba el caído por la forma del Rasengan. Basaka. Tal vez ese era su plan, pero tuvo que ir de refuerzo, sinceramente es una técnica peligrosa y la desarrolló en poco tiempo, decía la zorra al ver cómo en el inicio Naruto en tan solo 24 horas creó semejante locura de ataque. Tras caminar y estar más cerca veía a la Katsuki derribado. Kakuzu. ¿Qué mierda me has hecho? Gritaba con ira al sentir su cuerpo inmóvil. Todos escucharon la voz del ninja de corazones, con sorpresa al oírlo con vida. Issei. Que los ninja no mueren. Gritaba al ver al inmortal Segi pese a lo que recibió. Opis. Supongo que debí ir por ninja, para vencer a Rojo, pensaba la dragona al ver cómo los ninjas parecían invencibles y solo podían caer por otro más fuerte. Naruto. Vaya, sigue vivo, eres increíble, decía al oír al avaricioso ninja. Kakuzu. ¿Qué especie de jutsu flutón es eso? Cuestionaba el ninja inmóvil en la tierra. Miguel. Visto la forma parece un huracán concentrado, de por sí el Rasengan se ve fuerte, comentaba el ángel. Kunou. Quisiera hacer el Rasengan, decía la niña imitando la pose del rubio para crear la técnica del rubio. Naruto. Tú lo dijiste, un jutsu flutón llevado a otro nivel y gracias por la información, le decía al ver que su técnica podría dejar a alguien o muerto o inmóvil. Azazel. Espera, ¿puede hacer eso? Decía en shock al ver la reacción que creaba la técnica. Ente. Así es el filo de la técnica del rubio, llega a atacar las células del cuerpo además de cortar y la explosión que hace, decía el ente dando información de la técnica recién creada. Ante lo dicho sintieron temor, no queriendo estar en la mira de la técnica. Serafall. Sin duda Naru-chan se lució con la técnica, decía asombrada por el rubio. Kakuzu. Ya veo cómo mataste a los otros dos, comentaba con furia al saber su destino. Naruto. Si te refieres a Deidara y Sasori, si aquí tengo sus anillos, le decía mostrando con orgullos 2 anillos de los Akatsuki Saue derrotaron. Todos vieron lo que hizo el rubio mostrando 2 anillos en sus dedos afirmando que eran de los Akatsukis. Rías. Espera, ya pudo con 2, decía Interesafa por oír tal hecho. ¿A qué no? Ara Naruto-kun cada vez me sorprende más, hay algo que no haga, decía la sacerdotisa del rayo por lo visto. Issei. Entonces no son tan fuertes si ya pudo con 2, decía tratando de demeritar la hazaña del rubio. Ente. No, al contrario, Deidara era un maestro de explosiones que podía con un Kage y eliminar una aldea con pocas de sus técnicas, decía explicando mientras se mostraba en la pantalla a un rubio. Valí. Con explosiones podía hacer eso, decía interesado por lo visto. Kuroka. Mía sin duda es de temer, decía al ver cómo una figura de arcilla creaba tal explosión. Kiba. ¿Y el otro que venció?
Preguntaba aterrado al ver de qué era capaz el ninja que el rubio ya había derrotado. Ente. Es Sasori el mejor marionetista del mundo, decía donde se veía el pelirrojo. Issei. Pero de que son peligrosas las marionetas, decía al no temer eso. Ente. Puede que no las vean peligrosas, pero Sasori podía manejar más de 100 solo y además varias de sus creaciones fueron personas que él mató y podía usar lo que ellos hacían, decía explicando mientras se veía al pelirrojo con una gigantesca nube por sus marionetas. Graifía. ¿Qué es eso que tiene en su estómago? Decía al ver cómo el cuerpo del ninja tenía grandes armas. Ente. Él mismo se creó en una para vivir eternamente, pero como pueden ver Naruto ya lo venció con ayuda, decía para que se mostrase al ninja derrotado. Al ver que los dos Akatsuki muertos eran de temer se preguntaron quién sería capaz de manejar sujetos así de fuertes. Kakuzu. ¿Qué esperas? Mátame de una vez, es mejor que estar así de inútil, prefiero morir que ser un inválido, exclamaba el ninja al verse impotente. Asia. ¿En serio prefiere eso? Decía con sorpresa al ver cómo prefería morir que seguir de esa forma. Azazel. Es porque rompió el orgullo y prefiere morir que seguir así. Asia, le explicaba el caído viendo cómo otros también veía en shock por tal acción. Naruto. Vaya, ya veo, no hay de otra, veré si tu amigo sigue, me llevaré también su anillo, le decía mientras se acercaba al cuerpo del ninja y quitaba un anillo. Dando unos pasos para alejarse, el rubio miró al ninja, para tocar su mano y en una explosión de humo salió la Kubikiribocho estando entera. Todos vieron como Naruto sacaba la arma de Zabuza, está teniendo su forma completa y la sacaba de la nada. Shenobia. Espera, ya la regenero. Decía en shock al recordar cómo la espada se regenera por sangre. Kiba. Supongo que tuvo que luchar a muerte, comentaba con varios con la duda de que tanto cambió el rubio durante su entrenamiento. Kakuzu. Esa espada es, decía al ver la arma de Kiri. Naruto. Si esa es, ahora adiós Kakuzu, espero puedas descansar después de que pagues por todos tus males, se despedía el rubio del ninja. Lo último que vio Kakuzu era como el Jinchuriki del Kyuubi levantaba la enorme espada con facilidad para dar un corte y de repente solo vio oscuridad. Al ver cómo Naruto daría fin al ninja inmortal, vieron como la pantalla de apagaba lentamente. Kunou. Eos fue increíble, decía la pequeña Kyuubi al ver al rubio. Gabriel. Espero Naruto-kun pueda con ellos, decía la ángel preocupada en caso de que el rubio peleara contra más. Opis. Esto por fin se puso interesante, decía la Loli al ver cómo el rubio parecía más decidido. Azazel. Bueno, ahora que tocara, decía el caído esperando ver más. Una vez más la pantalla cambió para mostrar más del mundo.